Ahí está. Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del volumen 7. El día de hoy comenzaremos con la parte 2 del capítulo 2. Esta va a ser una parte interesante. Nos vamos a desviar un poco de lo que es los trabajadores, al menos solamente por esta parte, para ver a este barbudo que está aquí en pantalla. Oh, ¿quién será este barbudo? ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¡Qué spooky! ¡Qué misterio! Y nada. Larga vida el KV furro pico mouse 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 diga no a los lolicones. Gracias Magder por esos 100 bits. Así como Magder, ustedes también me pueden apoyar por medio de donación de bits, por medio de suscripción aquí en Twitch. Y si hago directo, pueden entrar al Twitch, está en la descripción de todos los videos. Para escuchar a los perros ladrando en vivo. En fin, muchas gracias por el apoyo. Así que vamos allá. Parte 2, capítulo 2, volumen 7. Un carruaje corría por el viento sobre el adoquín de la capital imperial, Arwintar. Una bestia de 8 patas, un Sleipnir, jalaba del carruaje. En el asiento del cochero iban dos guerreros fuertes y en el techo, el antiguo portaequipajes ahora modificado, estaban 4 Magicaster y guerreros con ballestas, vigilando los alrededores. Corría audazmente por la calle con seguridad que pareciera exagerada debido a la identidad de los pasajeros que transportaba. Cualquiera con un poco de educación entendería quiénes estaban dentro con solo darle un vistazo a la insignia grabada a los lados del carruaje, la cual mostraba 3 bastones cruzados. Por eso, los caballeros que vigilaban las calles no se preguntaban quién era. Dentro del carruaje había 3 hombres, vestían túnicas con aspecto de Magicaster. Todos eran conocidos en el mundo de la magia dentro del Imperio, pero sus actitudes mostraban una clara jerarquía. El anciano canoso era el de la posición superior. Así como Gazef Stronov era conocido entre los guerreros, no había nadie más famoso que él entre los Magicasters, a lo largo de varias naciones. Este anciano era el más fuerte de todo el imperio, el triple Magicaster, Fluder Paradine. Los dos sentados frente a Fluder eran sus mejores pupilos, capaces de usar magia de nivel 4. Nervioso, uno de los pupilos habló, como protestando contra el ambiente tan callado que provocaba presión, el cual había dominado el interior del carruaje desde que salieron del palacio. Maestro, ¿qué piensa hacer con respecto a la orden de su majestad? El silencio volvió a dominar el interior del carruaje, pero solamente un instante. Fluder contestó con voz tranquila y profunda. Es el deseo de su majestad. Como vasallo, debo actuar e investigar. Pero hacerlo por medios mágicos sería peligroso. Lo mejor sería comenzar revisando documentos y seguir por invocar a un demonio para recolectar información. En ese caso, ¿usted tampoco lo sabe? Fluder cerró los ojos, abriéndolos después de transcurridos unos segundos. Me falta información. No había escuchado sobre ese gran demonio llamado Yaldabaoth. Un grupo de demonios había atacado la capital del reino el mes anterior. Según información que tenía, el comandante Yaldabaoth y sus mates demonio eran aterradores, de fuerza indescriptible. Gracias a ese alboroto, los caballeros del imperio no habían comenzado su invasión al reino como lo hacían todos los años. Lo normal en la guerra era atacar cuando el enemigo estaba exhausto. Sin embargo, había 2 razones por las cuales el imperio combatía contra el reino. La primera era para fatigarlo. Mientras que el imperio tenía una milicia continua, el reino tenía un sistema de reclutamiento forzado. Por lo tanto, debido a la diferencia en la calidad de sus soldados, el imperio podía movilizar una cantidad menor. Con esto en mente, el imperio planeaba a largo plazo. Atacaba durante la cosecha para que reclutaran a sus agricultores y no tuvieran tiempo de reunir los frutos, desperdiciando la producción. La otra razón era quitarles poder a los nobles del imperio. Se les imponía un impuesto especial durante tiempos de guerra a los nobles que se oponían al emperador para sacarles dinero. Sobraba decir que quienes se rehusaban perdían sus casas bajo sospecha de traición. En otras palabras,
o se colgaban de una cuerda de seda o se lanzaban a morir de un golpe. Considerando estas razones, el emperador Girnif pensó que no era necesario movilizarse, pues el reino ya se había fatigado solo. Los dientes de los nobles del imperio ya estaban lo suficientemente desafilados, pero había un problema. ¿A dónde había ido Yaldabaoth después de hacer sus literales diabluras? También se mantenía la inquietud sobre cómo era. Era de esperar que se le ordenara a Fluder, el Magic Caster más excepcional del imperio, investigar sobre ese tal Yaldabaoth. Aquel que hizo que Yaldabaoth se retirara, Momón de Oscuridad, y su compañera, Nave la Belleza, despiertan mi interés. También está el misterioso Magic Caster, Ain Sodgon. ¿Actuaron los héroes que se mantenían ocultos? Tal vez ocurra una batalla intensa, como aquella contra los dioses demonio de hace 200 años. ¿Sucederá? No lo sé. Pero sería estúpido prepararse después de que suceda. Lo astuto es prepararse con anticipación. Eventualmente, el carruaje llegó a su destino. El terreno estaba rodeado por un muro alto y grueso, con varias torres vigilando el interior y exterior. Los caballeros elegidos, aquellos del primer grupo de caballeros entre los ocho del imperio, patrullaban junto con Magic Casters. Al ver hacia arriba, se veían la Guardia Imperial Aérea, montada en monstruos voladores y Magic Casters de alto nivel vigilando desde los cielos. Este era el símbolo de la fuerza del imperio, el Ministerio de Magia Imperial, que había ganado más poder en comparación con la era del emperador anterior. Se podía decir que ese lugar era el corazón de la magia del imperio, producción de armas y herramientas mágicas para los caballeros, desarrollo de hechizos nuevos, experimentación con hechizos para mejorar la vida diaria, etc. El responsable de ese lugar, aunque el ministro era otra persona, era Fluder. El carruaje avanzó por el sitio, deteniéndose frente a la torre que estaba al fondo. Habían avanzado al lado de varios edificios, de los cuales salían y entraban muchas personas, pero casi nadie entraba o salía de esta torre. A pesar de esto, la entrada tenía vigilancia en un nivel diferente a la de los demás edificios. Primero, la apariencia de los caballeros en guardia era distinta. No eran del primer grupo de caballeros como en los demás. Portaban armadura completa mágica, cargaban escudos mágicos y de sus caderas colgaban armas mágicas. Sus mantos carmesís con la insignia del imperio también lo eran. La magia que tenían imbuida era débil, pero un caballero normal no podía estar equipado así ni en el imperio. Además, un simple caballero no sería asignado a una de las instituciones más importantes en esa región. Estos eran los caballeros de élite, la Guardia Imperial Terrestre, bajo mando directo del emperador. Un tipo agradable. Estos eran los caballeros de élite, la Guardia Imperial Terrestre, bajo mando directo del emperador. Los Magic Casters a sus lados tampoco eran inferiores, soltaban un aura de soldados veteranos con amplia experiencia de combate real. No solo eso, también había 4 golems de piedra de más de 2,5 metros asegurando la entrada, de forma que siempre estaba protegida por aquellos vigilantes que no conocían el cansancio, el hambre o la distracción. Los únicos que podían entrar en este lugar vigilado tan estrictamente como si fueran los alrededores del emperador eran Magic Casters de nivel 3 como mínimo, y un puñado exclusivo de Magic Caster investigadores bajo permiso especial. Obviamente, Fluder y sus dos pupilos tenían acceso a esta torre. Los caballeros y Magic Caster se inclinaron profundamente, a lo que ellos contestaron levantando las manos al pasar por la entrada. Después de cruzar por el pasillo recto, llegaron a la parte superior de un espacio sumido en forma de cono. Ahí había varios Magic Casters ocupados. El de mayor nivel corrió apresurado hacia Fluder. ¿Sucedió algo? Nada, maestro. La respuesta de su pupilo, tragando saliva y moviendo su manzana de Adán, tenía un significado tanto bueno como malo. Fluder asintió haciendo una mueca y volteó a ver al subresponsable de este lugar, uno de los 30 pupilos que había guiado él mismo,
los cuales eran conocidos como los 30 elegidos. Ya veo, así que aún no se ha logrado una ocurrencia natural. No, aún no se ha logrado la creación del no muerto inferior, el esqueleto. Estábamos a punto de realizar el experimento para comprobar si se creará un zombie si dejamos el cadáver cerca. Fluder acarició su larga barba, observando la escena que se presentaba bajo sus ojos. Ahí había más de 10 esqueletos. Realizaban trabajos de cultivo. Alzaban su azada y la bajaban. Todos los esqueletos hacían el movimiento exactamente de la misma manera. Si se viera desde un costado, parecería que era uno solo. Esta escena, tan sincronizada como una presentación gimnástica, era el gran proyecto que el Imperio avanzaba en secreto. Mano de obra por medio de no muertos. No necesitaban comida, bebida ni sueño, y tampoco se cansaban. Eran perfectos para labores físicas. Ciertamente, los no muertos inferiores no tenían inteligencia, por lo que solo podían hacer lo que se les ordenara, y tampoco podían realizar actividades complejas. Sin embargo, el problema se resolvía al estar al lado de ellos, dándoles órdenes detalladas. Si soltaran a los no muertos en campos de cultivo y cumplieran con lo ordenado, traería ventajas inimaginables. Se reducirían los precios de los cultivos gracias a la disminución de gastos en mano de obra, serían campos más grandes, se evitarían daños humanos, etc. Era un proyecto de ensueño. Había propuestas similares que invocaban monstruos o fabricaban golems, pero los no muertos eran los mejores en cuanto a costo-beneficio. Sin embargo, había un motivo por el cual no podían realizar a gran escala este proyecto que parecía perfecto. Se debía a la oposición, principalmente aquella encabezada por los sacerdotes. Ellos se oponían, pues recurrir a no muertos, la encarnación del odio por la vida, sería un acto que ensuciaría el alma. Sería un problema desde el punto de vista religioso. Aunque se utilizaran cadáveres de criminales para crear no muertos, sus pecados ya habrían sido limpiados al momento de la ejecución, por lo que castigarlos más sería blasfemia. Convencer a quienes pensaban esto sería complicado. Si estuvieran en una situación de recursos limitados, con muertes por inanición todo el tiempo, tal vez podrían ser convencidos. Sin embargo, había recursos abundantes en el imperio, y tampoco habían aparecido problemas en cuanto a mano de obra. Por esta razón, los sacerdotes se oponían al proyecto. A final de cuentas, detrás de este proyecto se tenía en mente un gran ejército. Al dejar la producción a los no muertos, se podrían usar los recursos humanos en otros asuntos, como conseguir mejores caballeros. También estaban las preocupaciones sobre si los trabajadores humanos serían despedidos al hacerse común la labor de no muertos, si estos realmente obedecerían para siempre o si no se afectaría el balance entre la vida y la muerte, pues aparecerían naturalmente no muertos más fuertes. No solo los sacerdotes tenían esas preocupaciones, sino todos los que escuchaban sobre este proyecto. Este lugar existía con el propósito de analizar cada una de esas preocupaciones con la finalidad de resolverlas de antemano. ¿Aún no sabemos la causa? No, maestro, lo lamento. ¿Por qué aparecían no muertos naturalmente? La investigación de la causa de esto tendría un significado importante para el futuro. Estaba la tierra maldita de las llanuras Katze, cubierta por una delgada neblina todo el año, a excepción del tiempo de guerra entre el imperio y el reino. Esta tenía un porcentaje de aparición de no muertos excepcionalmente alto, al grado que hasta aparecían los más fuertes, aquellos que podían anular cualquier magia, dragones, esqueleto. Aunque el imperio dominara los alrededores de Erantel en el futuro, no querían tener un lugar con apariciones frecuentes de no muertos. Por lo tanto, sería de mucha utilidad para el gobierno saber a través de qué proceso aparecían. Podrían incluso encontrar la forma de lograr que no volvieran a aparecer. Ya veo, entiendo. El subresponsable se tranquilizó al evitar un regaño e hizo una reverencia, mientras Fluder caminaba rodeando la habitación en forma de embudo. Al llegar a la puerta al otro lado, la cantidad de pupilos que seguían a Fluder había incrementado. El caballero en guardia abrió la puerta, permitiendo el paso al grupo.
Continuaron por un pasillo similar al anterior, pero el ambiente estaba desolado. El aire olía a polvo y la luz parecía reprimida por la oscuridad. Al cruzar el lúgubre pasillo, enseguida llegaron a una escalera de caracol que se extendía hacia abajo. No fue mucho el tiempo durante el cual sus zapatos resonaron al bajar las escaleras, pasando por varias puertas que había a mitad del camino. Sería el 5.º piso subterráneo, pero el aire se volvió tan pesado que parecía más profundo. No era solo porque hubieran entrado en el subterráneo. Todos, incluido Fluder, tenían los rostros tensos por los nervios. Todos mostraban expresiones serias al haber llegado al espacio vacío del piso más bajo. La tensión era tal que prácticamente entraban en posición de combate. Las miradas de todos estaban dirigidas a la única puerta que había. Esta desbordaba una presión como si dividiera el límite entre dos mundos. Era ancha, con varias capas de protección, tanto física como mágica, para evitar que se rompiera o que se abriera fácilmente. Esta puerta no permitía escape. Además, las otras puertas que habían cruzado a la mitad del camino dejaban claro el peligro. Habían sido mamparas creadas para sellar o ganar tiempo en caso de que el peligro escondido al fondo se moviera. Fluder advirtió a sus pupilos con voz firme: «No bajen la guardia». Fue una línea breve y concisa, pero por eso mismo era temible. Los Magic Casters que lo acompañaban asintieron en sincronía. Fluder hacía la misma advertencia cada vez que venían a este lugar. Sin embargo, al conocer lo que se escondía detrás de esta puerta, jamás relajaban su tensión. Ahí estaba el no muerto definitivo. Si saliera, sabían que causaría una catástrofe sin precedentes a lo largo de toda la capital imperial. Varios comenzaron a lanzar hechizos de protección, no solo física, sino también mental. Después de una preparación suficiente, Fluder volteó a ver a sus pupilos para asegurarse de que estuvieran listos. Después de asentir, entonó la contraseña para abrir el sello que bloqueaba el paso. Con el poder de la magia, la pesada puerta comenzó a abrirse lentamente, haciendo retumbar el sonido de su movimiento. Lo que se sentía como una corriente fría salió del interior del cuarto oscuro, provocando que varios de los pupilos se encogieran. Aunque uno tuviera ítems mágicos de protección contra el ambiente, el odio por los vivos que emanaba desde el fondo era suficiente para congelar el alma. Se escuchó el sonido de alguien tragando saliva. «¡Vamos!». En respuesta a la indicación de Fluder, las múltiples luces mágicas creadas por los pupilos se encendieron, deshaciéndose de la oscuridad del interior. Se sintió como si ésta hubiera escapado, volviéndose más densa. Con Fluder al frente, el grupo avanzó por la habitación repleta del aire de muerte. El fondo de la sala se iluminó de inmediato, pues no era tan grande. Ahí se encontraba una pila enorme que llegaba hasta el techo. Su aspecto de lápida llamaba la atención. Lo que más atraía a las miradas era el ser amarrado con cadenas como si estuviera crucificado. Las cadenas, mucho más gruesas que un dedo pulgar, sujetaban todo su cuerpo. Las puntas de las cadenas estaban clavadas en el adoquín. Además, esferas enormes de metal colgaban de sus manos y pies. Ningún ser podría moverse en esa situación. El encadenamiento tan severo mostraba la precaución que se tenía. Por eso, el grupo no se tranquilizaba ni siquiera al ver las gruesas cadenas. Temían que esa criatura fuera capaz de romperlas. Su apariencia era la de un caballero en armadura negra, pero no lucía como una simple persona armada. Lo primero que llamaba la atención era su enorme cuerpo. Superaba por mucho los 2 metros. A continuación, su armadura negra. Tenía un diseño como el de venas corriendo por su cuerpo y de varias partes salían espinas que parecían la violencia encarnada. De su yelmo brotaban cuernos de demonio y tenía la víscera abierta. De ahí se asomaba la que parecía una persona putrefacta. En sus cuencas vacías brillaba en un tono rojizo el odio hacia los vivos y el deseo incontrolable de matar, sin asomo de duda. No era un vivo, sino un muerto. De lo contrario,
No podría esparcir tanto resentimiento hacia los vivos. Dead King. Uno de los pupilos, quien acudía a ese lugar por primera vez, murmuró el nombre de ese no muerto legendario que, en contraste, era poco conocido. Las luces rojas en los ojos del Dead King se movieron, mirando a los Magic Casters de pies a cabeza. No, era imposible percibir la línea de su mirada basándose en la forma en que sus luces parpadeaban, pero los escalofríos les hacían sentir que los observaba. Todos los presentes eran de élite, capaces de utilizar magia de al menos nivel 3, pero no podían detener el sonido de sus dientes rechinando. No podían contener su miedo aún con los hechizos para protección mental, pero era gracias a ella que no salían corriendo. Mantengan sus mentes firmes, los débiles morirán. Después de dar esa advertencia, Fluder se acercó al Dead King. En reacción, el Dead King tensó sus extremidades, emanando hostilidad. Las cadenas chirriaron, pero su cuerpo no se movió más que 1 milímetro. Fluder extendió su mano hacia el Dead King. La luz mágica ahuyentó las sombras, o el encantamiento de Fluder resonó. Era un hechizo creado por él, una versión modificada de Summon Undead 6 Tier. Summon Undead Tier 6. Obedece. La magia salió proyectada, la voz baja de Fluder desapareciendo entre sus alrededores. Los ojos del Dead King seguían mostrando odio por los vivos. Todos comprendieron que el hechizo había fallado. Así que aún no puedo controlarlo. Se notaba el pesar en la voz de Fluder. Aún no podía controlar ese no muerto después de 5 años. Este monstruo fue encontrado en las llanuras Katze, famosas por sus apariciones de no muertos. La compañía de caballeros imperiales que lo había encontrado, a pesar de no haber visto antes un no muerto como ese, comenzó el ataque, pues era parte de su misión. No pasó 1 minuto antes de que se dieran cuenta de que había sido algo precipitado y estúpido. Los caballeros imperiales eran conocidos por su poder, pero sus rostros se habían teñido de terror y desesperación. Fue una masacre abrumadora. El contrincante era demasiado fuerte. Después de que arrasara con muchos de los caballeros, llegaron a la conclusión de que no podían enfrentarlo. Se retiraron. Por supuesto, no podían dejar ahí a un monstruo como ese. Al ver a los caballeros fallecidos ser convertidos en no muertos, era claro que darle tiempo al enemigo les traería grandes daños. Después de un pandemonio de discusión entre los altos mandos del imperio, decidieron lanzar su as bajo la manga. Movilizaron a la mayor fuerza del imperio, Fluder y sus pupilos. Como se podía concluir al saber que el Dead King estaba atrapado en este lugar, Fluder y sus pupilos salieron victoriosos. Sin embargo, solo ganaron gracias a que el Dead King no podía volar. Lanzaron un bombardeo desde alfombras, lograron debilitarlo disparando fireballs desde el cielo una y otra vez, capturándolo debido al interés que Fluder tenía por su fuerza abrumadora. Actualmente lo tenían atado ahí, sometido bajo varios hechizos, varios ítems mágicos, varios métodos distintos, todos aquellos que permitían controlar a los no muertos regulares. Es una pena. Si pudiera controlarlo, superaría a aquella Magic Caster y me convertiría en el más grande de todos. Podría sobrepasar a la nigromante de los 13 héroes, Rigrid Vers Kaurau. En realidad, Fluder no sentía mucho apetito por el poder. Su deseo era asomarse al abismo. Esto solo era parte del proceso. Esto no lo sabían los pupilos. Por eso lo consolaron equivocadamente. Creo que ya logró superar por mucho a esa heroína, maestro. Totalmente. Los 13 héroes pertenecen al pasado. No podría superarlo usted, quien está a la vanguardia de la tecnología mágica moderna. Yo también creo que ya superó a los 13 héroes, pero sería de gran utilidad para el imperio que pudiera controlar al Dead King. Se dice que un grupo supera al individuo, pero eso es porque el individuo es débil. Este Dead King es el individuo más fuerte. Nadie pudo ver la sonrisa amarga de Fluder, pues él estaba al frente. Solamente lo hizo el Dead King, con sus ojos llenos de odio. Pero, ¿qué tan fuerte es este Dead King para que no pueda controlarlo?
Pero, ¿qué tan fuerte es este Dead King para que no pueda controlarlo? Buena pregunta. Debería poder controlarlo según la teoría. En ese caso, ¿me falta algo? ¿Alguien tiene alguna idea? Le respondió el silencio. Los no muertos podían controlarse por medio de magia. Una de los 13 héroes lo había logrado. Con la fuerza de Fluder se podían controlar no muertos de niveles bastante altos, tanto que tal vez podría controlar al Dead King frente a sus ojos. Pero eso no era más que lógica simple, pues controlar no muertos por medio de magia dependía de un sistema mucho más complejo. Normalmente, controlar o destruir no muertos era propio de un sacerdote, quien tomaba prestado el poder divino. Fluder intentaba sustituir el poder divino con poder mágico, así que era de esperarse que sucedieran inconsistencias. No lo digo con ánimo de ofenderlo, maestro, pero... Uno de los pupilos abrió la boca, dudoso, y Fluder le indicó que continuara. ¿No le hace falta poder a usted? Por ejemplo, si existiera la magia de nivel 7, tal vez el Dead King pueda ser invocado. Esa postura me parece correcta. He escuchado que los aventureros evalúan a los monstruos con números, usando lo que llaman el grado de dificultad. ¿Qué le parecería pensarlo a partir de ese estándar? Yo he oído que ese valor es demasiado impreciso y que pierde significado dependiendo de la edad o tamaño del individuo. Otro pupilo habló. Pero apartando a los monstruos desconocidos, no hay otra opción más fácil de entender. Esa evaluación se basa en datos recolectados desde varios puntos de vista, como las impresiones de aventureros que han peleado contra el monstruo. No me parece que sea del todo incorrecto. Entonces, no servirá de mucho para un monstruo legendario como lo es el Dead King, ¿no lo creen? Hablando de eso, maestro, ¿no viene nada en ese libro secreto que contiene información de todo tipo de monstruos? No, respondió Fluder mientras acariciaba su barba. Tal vez la versión completa esté en Erientiu, pero solo tenemos una copia incompleta. Erientiu. Erientiu. Tal vez la versión completa esté en Erientiu, pero solo tenemos una copia incompleta. Uno de los pupilos preguntó algo al que estaba a su lado. Su voz fue baja, pero la sala estaba en total silencio y se escuchó bastante. ¿Qué significa Erientiu? Es el nombre de una ciudad, ¿no sabías? Eso ya lo sé, solo me parece un nombre extraño. Una vez lo investigué. Significa el gran árbol en el centro del mundo, en el idioma antiguo que se hablaba en la zona donde se localiza. En sentido de advertencia al pupilo que comenzó a explicar por su cuenta, Fluder golpeó al suelo con su bastón. Este es un lugar peligroso. Están frente a un no muerto legendario. No bajen la guardia. Lo obedecieron y el silencio volvió a dominar la zona. El único sonido era el del Dead King retorciéndose, intentando romper las cadenas. Lamentablemente, ya no hay nada que hacer. Por hoy, vámonos. Sí. Recibiendo varias respuestas que mostraban alivio, Fluder se alejó del Dead King. Ni siquiera Fluder podía mantener la misma velocidad en su andar al entrar que al salir. No podía evitar acelerar su paso al recibir la mirada del Dead King en la espalda. Lo mismo le ocurría a sus pupilos. Fluder recordó el último tema de conversación mientras caminaba por la oscuridad. Erientiu, la capital del país que habían creado los 8 reyes de la avaricia y la única ciudad que quedó de esa época. También era la ciudad que defendían los 30 guardianes urbanos, quienes utilizaban armas mágicas de un nivel extraordinario. Fluder echó a volar su imaginación. Si tuviera los ítems mágicos que habían dejado los 8 reyes de la avaricia en ese mundo, su tecnología mágica podría avanzar. Solo los 13 héroes habían podido obtener esos ítems mágicos de nivel super, sin que cayeran en manos de nadie más. Una llama negra se estremeció de manera poderosa en el interior del corazón de Fluder. Los 13 héroes, los héroes de antaño,
A pesar de que Fluder debería estar al mismo nivel, no se le permitía. ¿En qué sentido era inferior a ellos? Fluder, apresurado, intentó apagar esa llama, pensando en aquello que le traía consuelo, su posición actual y lo que había construido. Nada era inferior a los 13 héroes, al contrario, la posición de Fluder entre los Magicasters del Imperio los superaba. Pero esa llama negra, la envidia, no se podía extinguir fácilmente. No iba dirigida a su fuerza, su talento o su habilidad, sino a su oportunidad de echar un vistazo al abismo de la magia. Fluder era el Magicaster de mayor rango. Todos aceptaban este hecho, pues solo los 13 héroes podrían estar a su nivel. Aún así, no podía controlar al Dead King y tan solo podía utilizar magia de nivel 6, de entre los 10 que había, según fuentes con muy poca credibilidad. Esas circunstancias le decían que aún estaba lejos de alcanzar el abismo. Fluder ya estaba viejo, se había instruido en una de las ramas de la hechicería, Magicaster tipo espiritual, con embrujos prohibidos, había empleado magia prohibida para detener su envejecimiento. Claro, esos hechizos eran demasiado difíciles para el rango de Fluder. Para lograrlo, los había combinado a la fuerza con magia ritual. Logró volver posible lo imposible, pero de forma distorsionada. Si el embrujo hubiera sido perfecto, habría dejado de envejecer completamente, pero Fluder todavía sentía un muy ligero paso del tiempo. Por ahora no había problema, pero la distorsión crecía gradualmente, por lo que, estaba seguro, en algún momento se rompería. Sí, Fluder iba a morir sin echar un vistazo al abismo de la magia. Si tuviera un guía sobresaliente, tal vez habría llegado aquí más pronto. Sin embargo, no tenía a nadie a quien pudiera seguir, por lo que no le quedaba más alternativa que abrirse su propio camino. Fluder miró a sus pupilos, aquellos que habían avanzado por el camino que Fluder abrió. La llama de la envidia lo tomó como combustible y continuó creciendo. ¿Qué edad tenía él, más talentoso que cualquier presente, cuando llegó al nivel de sus pupilos? No necesitaba pensarlo. Definitivamente había sido muchísimo mayor que ellos. Así de grande era la diferencia entre aquellos que tenían quien les enseñara y guiara y aquellos que no. ¿Por qué yo no tengo un maestro? Fluder intentó deshacerse de su perturbación de siempre con otro pensamiento. ¿Y cuál es el problema? Dejaré mi nombre en la historia como el guía. Todos los futuros Magicasters que tengan éxito lo harán gracias al gran Fluder. Mis pupilos son mi tesoro. Si entre ellos hubiera alguien que me superara, también sería para mi propio bien. Reconfortándose a sí mismo, Fluder pensó en uno de sus pupilos, el cual ya no estaba con él. ¿Hasta qué rango habría llegado? Arche Ebri Lefurt. Era una chica excepcional. Dominó el nivel 2 a una edad tan joven e incluso empezaba a utilizar la magia de nivel 3. Si hubiera continuado, podría haber llegado al nivel de Fluder, pero por alguna razón tuvo que dejar de ser su pupila. Solo podía sentir decepción por la estupidez que había mostrado en aquel entonces. Me arrepiento. Tal vez había dejado ir a alguien grande. ¿Dónde estará ahora? Hasta sintió ganas de ir a buscarla. Si ya podía usar magia de nivel 3, podría prometerle una posición elevada. Pero aún tenía un trabajo por hacer. Fluder entonó la contraseña para lograr abrir la pesada puerta protectora. Al salir, respiró una y otra vez, al igual que sus pupilos. Dentro de la sala con el Dead King, el ambiente había sido muy pesado y se sentía como si el aire no entrara totalmente en sus pulmones. ¡Maestro!, escuchó una voz grave y rasposa. Provenía de uno de sus mejores pupilos, quien también era conocido por ser un aventurero. Gracias a su historial, trabajaba como el subresponsable de vigilancia en el Ministerio de Magia. ¿Qué sucede? ¿Es una situación de emergencia? No, no es una emergencia, pero un aventurero de Amantita quiere verlo. Fluder vio al hombre extrañado. No había hecho ninguna cita. Fluder tenía mucho trabajo como el Magicaster más importante en el Imperio, y, agregado a las horas que dedicaba a sus investigaciones personales,
casi no tenía tiempo libre. No podía aceptar visitas inesperadas. El único que podía visitarlo sin previa cita era el emperador. No obstante, sería precipitado rechazarlo de antemano. Un aventurero de Adamantita era un héroe, por lo que no podía ignorar a este individuo, ni siquiera siendo un gran Magicaster. Podría solicitarle conseguir artículos raros, por lo que no podía despreciarlo. ¿Alguien de Silver Canary o es de 8 ondulaciones?, preguntó, nombrando a los 2 equipos de aventureros de Adamantita que había en el imperio. Pero su pupilo sacudió la cabeza en negación. No, es una pareja que se hace llamar Oscuridad. Presentaron sus pendientes como muestra de su nivel de Adamantita. ¿Qué dijiste? El equipo de aventureros famoso en el reino, Oscuridad, a pesar de contar con solo 2 miembros, tenían varios logros de rango heroico. Se decía que habían tenido una batalla 1 contra 1 contra Yaldabaoth en la capital del reino y que salieron victoriosos. ¿Por qué habían venido a visitarlo? Le surgieron varias dudas al mismo tiempo, pero más que nada pensó que quería hablar sobre magia con la Magicaster de alto nivel, Navi, la belleza. Se deshizo de sus dudas al instante. Como vasallo del emperador, recordó que su amo, Girnif, quería conocerlos. Pensó que podría proponérselos después de platicar con ellos y le indicó a su pupilo. Déjalos pasar, iré a prepararme y de inmediato me dirigiré para allá. Fin de la parte 2. Claro, el nivel 7 para la humanidad. Vamos a seguir con más, por supuesto, Lambda. El nivel 7 es mitología para la humanidad prácticamente. De hecho, Fluder mismo lo confirma. Ni siquiera los 3 héroes utilizaban magia de nivel 7. Hay algo que me parece muy curioso de todo esto que leímos. Bueno, además de... toda la información de los 8 reyes de la avaricia. La información de Erientiu, que es el lore rico y lindo, siempre es importante. Siempre aviva las llamas de este corazoncito. Pero lo de Archie, joder, a ojos de Fluder, si esta boba, porque esto nos deja en evidencia que fue una idiota, fue una pendeja, ella. O sea, ella se fue a morir porque quiso. ¿Por qué? Porque si Fluder dice, joder, si a tan temprana edad alcanzó la magia nivel 2, cuando él la conoció, ya estaba accediendo al nivel 3, estaba aprendiendo. Joder, si ella hubiera seguido con sus estudios y si ya hubiera llegado al nivel 3, no solamente le hubiera dado una gran posición dentro de la academia, el magisterio, bueno, el ministerio de magia, sino que además, puta, con el tiempo podía alcanzarme. O sea, Fluder, el mejor Magicaster de la historia del imperio, está diciendo, esa niña tiene el potencial de alcanzarme, de alcanzar el nivel 6. Y la tonta de Archie, a lo mejor no sabía, obviamente seguramente no sabía, pero y la tonta de Archie se sale pudiendo haber logrado una buena posición. Seguramente una buena posición viene con dinero. Entonces, joder, pudiendo haber, sí, quedado en el Ministerio de Magia con una buena posición y se sale a no solamente a hacer trabajos de, bueno, no es aventurera, sino de trabajadores, sino que además a invadir una tumba desconocida. Archer, eres una idiota, estás bien muerta. O sea, has muerto por tus malas decisiones. Es culpa de ella. Es culpa de ella dejar sola a sus hermanas. Es culpa de ella. Es culpa de ella. Por eso, muchachos, no dejen de estudiar. Moraleja. Exacto. Pero bueno, gente, con esto terminamos la parte 2. Vamos a leer la parte 3, que ya volvemos con los aventureros. Pero para YouTube voy a ir cerrando por aquí. Así que, amigos de YouTube, espero que les haya gustado esta partecita. Y, joder, mira que Magder me donó entonces, durante la lectura. Entonces, mi top 1 no es Aldeano Gamer, sino mi querido Magder.
Así que, mucho spoiler, ¿verdad? Ups. Gracias, querido Magder, por apenas empezando la semana y ya eres mi top 1. Igual muchas gracias también al Diano Gamer por apoyarme. Y obviamente gracias a Hayakos por esos 5 mesecitos. Hati, Magder, 4 meses. Dampove, 3. Bramador, Steve, Jack, Zampa Trampa, Juancho Rosas, Novatillo, 2 mesecitos. Y obviamente todos los demás chicos que me han apoyado por Patreon y también que se han suscrito alguna vez. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Adiósito.